Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en este precioso momento. Damos gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos ha regalado, un día de mucha bendición, en la cual ha llegado el momento de poder estudiar su palabra, y es una bendición bien grande porque la Escritura siempre trae paz y gozo a nuestro corazón y trae esa esperanza que nosotros necesitamos de saber de que Dios está con nosotros, y a través de su palabra pues nosotros vemos sus promesas que Él ha dejado para que nosotros las creamos y caminemos en ellas. Así que sea bienvenido cada uno de ustedes en este momento, hermanos y amigos. Así que vamos a estudiar la palabra, ¿verdad? Y le invito desde ya pues que vaya buscando su Biblia, y si puede buscar un pedazo de papel, un cuaderno, un lapicero, algo para que usted pueda apuntar también. Vamos a estar viendo varias citas bíblicas. Vamos a pedirle a Dios en este momento que sea Dios el que nos ilumine, el que abra nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje de su bendita palabra. Amén. Así que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra en este momento. Gracias, Padre mío, por poner ese deseo y ese anhelo en nuestro corazón. Háblanos, Padre, abre nuestro entendimiento para que podamos ver a través de las Escrituras cuál es tu voluntad para con nosotros y para con toda la humanidad, y así ver las promesas que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar en este momento la enseñanza y vamos a estar hablando acerca del pueblo de Israel. Puede ir viendo ya en sus Biblias, puede abrir en el libro de Números capítulo 21. Ahí vamos a estar leyendo la lectura en este momento. Vamos a tratar el tema, hermanos, la serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Vamos a estar viendo este pasaje en la escritura en Números capítulo 21. Vamos a estar viendo ya el pueblo de Israel a estas alturas ya está preparándose para poder entrar a la tierra prometida. No ha sido fácil el camino del pueblo de Israel en el desierto. Recordemos de que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Dios sacó a su pueblo, Dios usó a Moisés, salen de Egipto, atraviesan el mar y ahora ellos están en el desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto todo está muerto. No hay agua, no hay comida, no hay nada. Pero a pesar de eso, Dios les dio alimento a ellos en el desierto, les dio agua para que ellos no padecieran, para que ellos no fueran a morir en el desierto. El viaje en el desierto, hermanos, el viaje desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida Canaán, era un viaje aproximadamente de 11 días, un poco más de una semana. No era tan largo el camino para llegar a la tierra prometida. Pero estos 11 días se convirtieron en 40 años. ¿Por qué se convirtieron en 40 años? Por la rebeldía del corazón del pueblo de Israel. Ellos murmuraron en contra de Dios, ellos murmuraron en contra de Moisés, y su mismo pecado les hizo a ellos retroceder la bendición que Dios tenía preparado para ellos. De 11 días de camino, esto se convirtió en 40 años. Dios le dice a Moisés, manda espías y vayan a ver a Canaán. Los espías fueron, regresaron. De estos espías, solo 2 varones, Josué y Caleb, dijeron, en el nombre de Jehová vamos a ir a derrotarlos. Pero el resto de los espías dijeron, no, nos van a matar, son muy grandes, no podemos hacer nada. Y ellos trajeron desánimo al pueblo, trajeron palabras negativas al pueblo. Entonces el pueblo murmuró en contra de Dios, y Dios se molestó y les dijo, bueno, por causa de esto, pues los 40 días que los espías fueron a reconocer la tierra, esos 40 días se van a convertir en 40 años, y todos los mayores de 20 años van a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habían murmurado, habían actuado de una forma negativa, no creyeron a la promesa de Dios. Y aún los espías también que hablaron negativamente murieron.
¿Quiénes fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida? Fueron los dos espías que hablaron positivamente, confiando de que Dios les iba a dar esa tierra, Canaán, que fue Josué y Caleb. Ahora vamos a ver que aún Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Aarón, que era el sumo sacerdote, no pudo entrar a la tierra prometida. María, que era la hermana mayor de Moisés y era profetisa, no pudo entrar a la tierra prometida tampoco. Acá en Números capítulo 21 estamos viendo de que ya pasaron alrededor de unos 38 años que ellos entraron al desierto. 38 años. Les faltaba un poquito, casi como 2 años para poder entrar a la tierra prometida. Acá en Números capítulo 21 vamos a encontrar que María ya murió. No pudo entrar a la tierra prometida. Aarón ya murió. No pudo entrar a la tierra prometida. Moisés es el único que todavía está vivo de los líderes. ¿Y qué pasó? Tampoco va a poder entrar a la tierra prometida. Ya la muerte de Moisés se está acercando. Ya le falta poco tiempo para que Dios lo lleve al monte y él parta. Y de ahí el sucesor de Moisés, que va a ser Josué, va a tomar el mando, el liderazgo en el pueblo de Israel, y es Josué el que va a introducir al pueblo de Israel a Canaán. Así que Josué acá tipifica a Jesucristo, aquel que va a entrar al pueblo a la tierra prometida. Josué, nadie pensaba en él, nadie creía en las características de él, en las capacidades que él tenía, pero Dios sí había puesto los ojos en Josué de que él iba a ser el que iba a entrar a su pueblo a la tierra prometida. Ahora estamos viendo acá en número 21, hermanos, ya hay una nueva generación, los jóvenes que entraron al desierto, hermanos. Cuando Dios dijo que los mayores de 20 años no iban a entrar. Todos aquellos que tenían 20 años cuando entraron al desierto, ahora estaban alrededor de los, pongámosle 20 años más 38, estaban alrededor de los 58 años para abajo. Entonces la mayoría de los adultos que habían entrado al desierto desde el comienzo ya estaban muriendo poco a poco. ¿Por qué? Por la desobediencia, vemos que Dios mandó varios castigos, por la murmuración, porque ellos siempre se quejaron en contra de Dios. Ahora acá en número 21 vamos a estar viendo, hermanos, acerca de la serpiente de bronce. Dios manda a Moisés que levante una serpiente. Vamos a estar viendo cuál era el propósito de levantar esta serpiente. Vamos a ir ahí. En Números capítulo 21, tiene ahí en su Biblia. Vamos a ir al verso 4, de ahí vamos a empezar, vamos a ir viendo en la escritura y vamos a ir viendo también versículos del Nuevo Testamento para nosotros ver, ¿verdad? ¿Cuál es el respaldo que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Bueno, vamos ahí entonces a Números capítulo 21, leamos el verso 4, nos dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo de Israel estaba en Cades Barnea. En Cades Barnea, cuando llegaron ahí, ellos subieron al monte de Hor. Moisés y Aarón subieron al monte de Hor. Lo podemos ver en el capítulo anterior. Moisés y Aarón subieron al monte de Hor, y ahí en el monte de Hor, pues murió Aarón, ¿verdad? Ahora aquí pues están en el monte de Hor y dice, después que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. ¿Quién eran los edomitas? Eran los familiares de ellos. Los edomitas vienen de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Aquí vemos que siempre aquí en la escritura hay una confrontación entre estos dos pueblos. Nunca se llevaron. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bueno, acá encontramos esto. El pueblo se desanimó. De la noche a la mañana se desanimaron. Quizás ya estaban cansados de caminar tanto tiempo en el desierto. Pero imagínense, en el desierto no se puede labrar la tierra, no se puede trabajar. Entonces, ¿de qué se vive en el desierto? Es imposible sobrevivir en el desierto. Máximo 40 años, imagínense. Pocos días podríamos sobrevivir en el desierto nosotros. Se nos acaba el agua y de ahí pues lo que viene es la muerte segura. Ahora acá 38 años en el desierto.
¿Y quién los había alimentado? Dios les había alimentado, les había dado maná, les había dado codornices, carne, les había dado agua de la roca. Ellos habían estado comiendo, ellos habían estado bien. En el día ellos tenían una nube que les daba protección del calor. Y por la noche ellos tenían una columna de fuego, el cual les alumbraba y les daba calor. Y esto representaba para ellos la presencia de Dios, el respaldo de Dios. 40 años en el desierto. Todas las naciones alrededor les hubiera gustado ir a atacarlos y robarles sus pertenencias. Pero Dios no se los permitió. Dios los protegió en todo ese tiempo. Ahora vienen acá. Ya María murió, Aarón murió. Y ahora dice que están acá en el monte de Or. Partieron del monte de Or y ahora el pueblo se desanima. ¿Por qué se desanima? Mire, a veces nosotros, Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha ayudado a salir hacia adelante. Y de la noche a la mañana puede venir el desánimo a nuestra vida. ¿Por qué? Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y nosotros empezamos a poner ya más nuestra confianza en las cosas terrenales, en las cosas que nosotros tenemos. Y esto solamente va a traer una aflicción a nuestra alma. La palabra de Dios dice que es necesario pasar por pruebas para poder entrar en el reino de los cielos. Esto lo encontramos en Hechos 14:22. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. En nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar en la voluntad de Dios, van a venir aflicciones, van a venir tribulaciones, van a venir desánimos. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra actitud en estos momentos? Poner nuestra confianza en Dios. Recordar al pasado, no lo malo, sino ver todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy y seguir confiando en sus promesas que Él nos va a seguir ayudando para seguir hacia adelante. Debemos seguir hacia adelante cada día en la fe, creyendo en Cristo Jesús. Ya que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, Él va a estar siempre dispuesto a ayudarnos. Él lo prometió cuando estuvo acá en la tierra. Él dijo, yo me iré, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Yo os dejaré un consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros y Él está con nosotros en este momento a través del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es esto? Esto es a través de la fe, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el Señor está acá. Y la paz y el gozo que Él nos da nos confirman de que Él está al lado de nosotros siempre. Hebreos 12, verso 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es el autor de la fe, es el consumador de la fe. En Él nosotros vamos a mantener cada día nuestra vida firme para poder continuar en este camino. El pueblo de Israel aquí estaba ya a poco tiempo para entrar a la tierra prometida y le vino el desánimo. Así nos pasa a nosotros. A veces estamos tan cerca de alcanzar las bendiciones de Dios y viene el desánimo. El enemigo envía el desánimo. Y eso, si nosotros le damos cabida al desánimo, nos va a llevar a murmurar. Nos va a llevar a nosotros a hablar mal en contra de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque esto es lo que pasó con el pueblo acá. Ellos murmuraron, ellos se desanimaron. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Les cayó el desánimo. Ya no querían caminar. Estaban desanimados, estaban desalentados. ¿Y qué es lo primero que pasó ahí? Se molestaron con su líder y se molestaron con Dios. Es que por la culpa de Dios estamos acá en este desierto, no hay nada. 38 años en este desierto y todavía no llegamos a la tierra. Empezaron a poner situaciones, se pusieron enfrente de ellos muchos obstáculos mentales, muchas cosas negativas, pensamientos negativos en su vida, y empezaron a echarle la culpa a medio mundo. Cuando una persona no está satisfecha consigo mismo y no sabe reconocer sus propios errores, empieza a echarle la culpa a medio mundo, cuando nadie tiene la culpa de nuestra condición, porque nosotros, según lo que sembramos, pues eso cosechamos diariamente, y eso tenemos que tenerlo presente en nosotros. Acá el pueblo
Se desanimó de por gusto, porque no había razón. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban durmiendo bien, tenían el cuidado de Dios. ¿Qué más querían? Ahora hay muchos cristianos que están renegando en contra de Dios, a pesar de que Dios le está dando salud, Dios le está dando alimento, le está dando vestido, Dios le está cuidando la familia, Dios los tiene bendecidos y aún así están renegando en contra de Dios porque todavía no tienen 1 millón en el banco. Porque todavía no han comprado la tercera o cuarta casa que quieren. O porque todavía no tienen el terreno grande que ellos anhelan. Entonces viene esa insatisfacción y empiezan a renegar. Dios, si tú eres Dios, ¿por qué no me bendices? Cuando Dios ya nos tiene bendecidos. Dice la palabra, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Continuemos con el siguiente versículo, el versículo 5. Vamos a ir viendo cómo es que aconteció todo esto de la serpiente de bronce. El verso 5 dice, y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. O sea, salió a luz el desánimo que había en ellos. Se rebelaron, no se aguantaron y explotaron y vinieron entonces, dice, delante de Dios y contra Moisés. Y en pregunta le dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Qué pregunta tan fuera del lugar. No estaban muriendo. Ellos tenían comida, tenían agua, Dios les estaba proveyendo. Y yo, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir de hambre acá? O sea, mire, cuando estamos desanimados, lo mejor es confiar en Dios y pedirle a Dios sabiduría y paciencia. Y no hablar muchas veces, porque cuando hablamos arruinamos todo, hermano. Pensamos de que tenemos derecho y le decimos a Dios. Pero al final los que salen avergonzados somos nosotros, porque nosotros no tenemos fundamentos para poder decirle a Dios, ¿por qué estoy así? No, Dios sabe lo que permite en nuestra vida y Él lo hace con un propósito. Veamos acá, dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren, ellos tenían comida, estaban comiendo del maná y aún se estaban quejando de que todavía no tenían pan ni agua. Ellos estaban comiendo y estaban bebiendo y estaban sobreviviendo. Pero quizás ellos anhelaban ese pan horneado de Egipto, ese pan grande que trae, ¿verdad?, esa masa que lo hace engordar a uno rápido, ¿verdad? Ellos estaban anhelando aquello que habían dejado atrás cuando estaban en la esclavitud. Se les estaba olvidando la libertad que ahora tenían. Y se estaban acordando de aquel pan horneado, pero en medio de la esclavitud. El desánimo, miren, nos puede llevar a murmurar y a desear cosas que no quisiéramos tener. Pero vamos a seguir acá, vamos a ir viendo la actitud del pueblo. Dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Algo que tenemos que nosotros analizar y reconocer cada día es de que es Dios nuestro proveedor. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y de eso Él va a proveer en nuestra vida. La murmuración, hermano y amigo, es un pecado. Delante de Dios no le agrada el pecado, no le agrada la murmuración. La murmuración es una falta, es un error, es un pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice diariamente. Nosotros no tenemos ningún fundamento para poder decirle a Dios, ¿por qué no me ayudaste hoy? Sino al contrario, tenemos que levantar nuestras manos y decirle, Padre, gracias, porque hasta aquí tú me has ayudado, me has proveído y me has guardado. Lo que no logré hacer hoy, pues está bien. Mañana seguiré intentando y con tu ayuda, pues lo voy a lograr hacer, si es tu voluntad. Pero seguiré luchando, seguiré esforzándome y te pondré a ti en primer lugar en mi vida. Amén. Primera de Corintios 10:10, el apóstol Pablo acá les hace recordar a este pueblo y les dice, ni murmuréis, les dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. ¿De quién estaba hablando acá el apóstol Pablo? Del mismo pueblo de Israel que estamos hablando acá en número 21. El apóstol Pablo le dice acá a estos hermanos, ni murmuréis. Mire, el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos en la fe, de que ya estaban en la iglesia, ya estaban sirviendo a Cristo, pero de tan bendecidos que estaban, que ya estaban empezando a murmurar. Entonces Pablo viene directamente y dice, no murmuren, porque muchos perecieron en el desierto.
cuando murmuraron. Está hablando acá del pueblo de Israel. Nosotros tenemos cada día, hermanos, tener la fe, la seguridad, la confianza de que es Dios el que va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues, aquí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, mi Dios, al Dios que yo le sirvo, al Dios al que yo le creo. No está diciendo al Dios de fulano de tal, al Dios de mi mamá, al Dios de mi tío, al Dios de mis hijos. No, está diciendo mi Dios, a quien yo sirvo, a quien yo creo, a quien yo le di mi vida. Mi fundamento, mi fe está en Él. Y por Él yo sé que yo vivo. El apóstol Pablo dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá lo que nos haga falta. Nos haga falta. Pero a veces nosotros ya tenemos y queremos amontonar más. Y cuando no viene eso para amontonar más, viene el desánimo. ¿Qué está pasando? ¿Será que no estoy bien delante de Dios? No, Dios suplirá lo que nos hace falta. Un día vamos a morir, nada nos vamos a poder llevar. Todo lo que hagamos en esta vida le va a quedar a otra persona. Nosotros no podemos llevar nada. No nos afanemos tanto por las riquezas terrenales. Si Dios nos da la sabiduría y la capacidad para poder hacer riquezas terrenales, sin apartarnos de hacer su voluntad, sin apartarnos del servicio en su obra, sin apartarnos de su casa para alabar y glorificar su nombre. Gloria a Dios, que Dios nos dé riquezas y las vamos a invertir en la palabra de Dios, en el camino del Evangelio. Pero de otra manera, ¿sabe qué? Enfoquémonos en servir a Dios y todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a proveer. Dios sabe que usted necesita un trabajo, Dios se lo va a proveer. Dios sabe que usted necesita salud para trabajar, Dios le va a proveer. Dios sabe lo que sus hijos necesitan, Dios se lo va a proveer. Pero confíe en Dios y manténgase firme en Dios, que en su momento Dios dará todas las cosas a cada uno. Amén. Ahora vamos al siguiente versículo, versículo 6 dice, mira, aquí ya viene la respuesta de Jehová a la murmuración, a la confrontación que está haciendo acá el pueblo de Israel. Y aquí dice Jehová, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Inmediatamente después de la murmuración y la confrontación que el pueblo de Israel hizo en contra de Dios y en contra de Moisés, dice que Jehová envió serpientes ardientes. Podría ser que estas serpientes ardientes, dice ardientes porque cuando mordían, pues el dolor era tan intenso como sentir un fuego cuando lo está quemando a uno. Y dice que mucho pueblo murió. Mucha gente murió. Durante el desierto mucha gente de Israel murió. ¿Pero por qué murió? ¿Porque Dios quería que murieran? No, murió por su desobediencia. Murieron por sus murmuraciones. Murieron por no estar confiando en Dios. Murieron porque se apartaron de la voluntad de Dios. Querían hacer su propia voluntad. Por eso perecieron en el desierto. Pero todos aquellos que confiaron en Dios, los que entraron menores de 20 años al desierto y confiaron en Dios y se humillaron delante de Dios, ellos entraron a la tierra prometida. Entonces mire acá el castigo. Y manda serpientes. Mire algo bien curioso acá. Para los judíos las serpientes eran animales inmundos. Según Levíticos 11:41 dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación y no se comerá. Es abominación. ¿Y qué pasa ahora? Las serpientes vienen, animales que se arrastran, los cuales son animales inmundos para los del pueblo de Israel, y estas serpientes vienen y los empiezan a morder. Y todo el que era mordido por las serpientes moría. No había alternativa. Aquí no había de esto de que yo tengo una cura, yo tengo una receta, tengo un antídoto y con esto yo me voy a curar y me voy a librar. No. ¿Sabe por qué? Porque ya era un castigo que Dios estaba mandando. Ahora estamos viendo en la actualidad que hay una pandemia. ¿Será que es un castigo que Dios está mandando? No lo podríamos decir con exactitud. Pero algo sí podemos decir con veracidad, y es de que Dios la está permitiendo.
Y si la está permitiendo es con un propósito, con un propósito. No han hallado una vacuna, no han hallado un antídoto para poder curarlo. ¿Por qué? Porque Dios todavía no ha permitido. Dios en su voluntad todavía no le ha concedido a la ciencia alcanzar esto para poder frenarlo. Dios sabe, la humanidad está en pecado, la humanidad está en inmoralidad, la humanidad está en inmoralidad, la humanidad no quiere buscar a Dios. Entonces Dios tiene que mandar avisos. Dios tiene que permitir que estas cosas se levanten para que la humanidad abra los ojos y busque al Señor y confíe en el Señor. Acá vemos la consecuencia ya del pueblo de Israel de haber murmurado y haber hablado en contra de Dios. Ahora las consecuencias estaban. Ya la gente estaba muriendo y no había nada que los pudiera curar. Nada que los pudiera salvar de la muerte. Así está la humanidad ahora. La humanidad tiene una enfermedad mortal que es el pecado. Y el pecado nadie tiene el antídoto para él. El único que pudo venir a vencer el pecado fue Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario y dio su vida por toda la humanidad. Él llevó en sí el pecado de toda la humanidad. Y no solamente lo llevó, venció la muerte y se levantó de la muerte resucitando al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. O sea, nadie puede vencer el pecado, solamente aquellos que se acercan a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús los hará a ellos santos e irreprensibles delante de la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Por eso vale la pena venir al Señor, vale la pena buscarle, vale la pena consagrarnos cada día y con la ayuda del Señor nosotros, pues ahora ya no vivir conforme a los deseos de la carne, sino ahora vivir conforme a los deseos del Espíritu para que el poder del Espíritu Santo actúe en nuestra vida, podamos tener los frutos del Espíritu Santo, podamos tener los dones del Espíritu Santo y esto nos ayude no solamente a caminar en la voluntad de Dios, sino que también nosotros podamos ser de ayuda para otros que vienen y quieren también buscar a Dios, para que nosotros también les enseñemos el camino de la palabra de Dios, para que busquemos todos juntos a Dios. Esto es lo que estaba pasando acá en Números. El pueblo se había rebelado, las serpientes estaban matando a mucho pueblo. Vamos al verso 7 ahora. Y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, miren, buscaron otra vez a Moisés. Algo estaba pasando acá. A veces Dios permite que las cosas malas vengan, pasen, para que nosotros reconozcamos de que nuestro caminar no ha sido el correcto, de que nuestros pensamientos no han sido los indicados, de que no salimos de problemas porque nuestra propia prudencia en nosotros mismos pensamos que vamos hacia lo bueno, pero vamos hacia lo malo. Y cuando vemos que ya nada funciona lo que nosotros hacemos, entonces decimos, no, tengo que buscar a Dios porque Él sí me va a ayudar. Acá el pueblo de Israel viene y busca a Dios. Y dice en el 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron su error. Mire qué importante esto. Reconocieron su error. A eso Dios le agrada, que nosotros reconozcamos nuestros errores. Y le dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo acá se había arrepentido y pidió que Dios quitara las serpientes. Qué bonito esto. Ellos se arrepintieron. Y le pidieron a Moisés que orara a Jehová para que quitara las serpientes. Pero ¿qué iba a pasar acá? ¿Será que Dios iba a complacerlos de la manera que ellos querían? Dios hubiera dicho, bueno, ya se arrepintieron, yo quito las serpientes. Y ya, se acabó el castigo. Dios hubiera podido hacerlo, pero Dios no lo hizo de esa manera. Dios dijo, se arrepintieron, está bien. Ahora yo les voy a mostrar una manera para ver si en verdad se han arrepentido de corazón. A veces pasa que cuando nos viene un problema y nos descubren, nos arrepentimos, buscamos de Dios, yo voy a cambiar, voy a ser diferente. Pero cuando ya pasó la amenaza del problema y todo está bien, seguimos con nuestro mismo estilo de vida, la cual no agrada a Dios. Acá Dios iba a probar a este pueblo si en verdad estaban arrepentidos de corazón o solamente era por el miedo porque estaban muriendo. Es lo mismo que está pasando con esta pandemia. Cuando estábamos en medio de lo más fuerte de la pandemia, mucha gente, no, Señor, ayúdame, yo te voy a buscar, Señor, yo me voy a reconciliar contigo, yo te prometo servirte. Ahora que ya va bajando un poco esto, ¿dónde están? La gente no quiere buscar a Dios.
solamente estaba asustada por lo que estaba pasando, pero ahora que están viendo de que la situación como que se está calmando, están siguiendo con su mismo estilo de vida. Por eso la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que perseverare hasta el fin, que se mantenga firme, que camine recto, que no mire para atrás, que no se desvíe, sino que siga con su mirada puesta en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Veamos acá, qué nos dice acá entonces en el verso 7, ¿verdad? El pueblo se arrepintió. Arrepentirnos es muy importante, hermanos. ¿Quién no ha cometido errores, hermano? Todos hemos cometido errores. Y no nos podemos quedar con esos errores, hermano. Y decir, yo no necesito arrepentirme. No, necesitamos arrepentirnos. En la Biblia vemos muchos personajes, muchos hombres de Dios que cometieron errores y se arrepintieron de corazón. Y Dios les perdonó a ellos, hermano. Proverbio 28, verso 13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién es el que hace prosperar al ser humano? Es Dios. Dios quiere prosperarnos a nosotros, pero necesitamos confesar nuestros pecados. Porque delante de Dios no podemos vivir con pecados no confesados, con pecados escondidos, pensando de que nosotros somos capaces de llevar nuestra propia vida y que no necesitamos de Dios. El asunto no es así. Delante de Dios tenemos que confesar nuestros pecados para hallar gracia delante de Él, y a través de Cristo Jesús nosotros seremos bendecidos. Pero si ocultamos el pecado y no nos queremos arrepentir, no lo confesamos, entonces la bendición de Dios no va a estar en nuestra vida. No va a haber paz, no va a haber alegría, no va a haber gozo, no va a haber esperanza en nuestra vida, porque hay un pecado que no es confesado. Y delante de Dios, pues eso no le agrada a Él. Amén. Confesar nuestros pecados es muy importante, porque de ahí va a venir la bendición, hermanos. Amén. Vamos al verso 8, hermanos. Dios mostró la solución de vida acá. Acá vamos llegando ya, hermanos. Verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esta es la instrucción de Dios. Le dice a Moisés, bueno, el pueblo se arrepintió y quieren que quite las serpientes, pero no voy a quitar las serpientes. Hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla en lo alto. Mire ya las instrucciones que Dios estaba dando acá. ¿Por qué Dios estaba haciendo esto, hermano? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Cuando le pedimos a Él de corazón, hermano, y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿sabe qué? Dios hará un camino en el cual nosotros caminemos para ser bendecidos en Él. Y en ese camino, hermano, tenemos que seguir en obediencia a su palabra. No es como el ser humano piensa, de que viene al Señor, ya me arrepentí, y ahora Señor bendíceme. Y siguen viviendo en el mismo estilo de vida que vivían antes de venir al Señor. Las cosas no son así, acorde a las Escrituras. Dice que el que viene al Señor, las cosas viejas son hechas viejas, o sea, las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Ya la vida vieja pasó y ahora empieza una vida nueva en el Señor, en ese camino que Dios está dándonos, en el cual nosotros tenemos que caminar en obediencia para poder obtener las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Por qué en obediencia? Porque en ese camino de obediencia Dios va a ir forjándonos, Dios va a ir moldeándonos para que aprendamos cada día a creer y a confiar más en Él. Es el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. El Señor es misericordioso. Santiago 5:11 nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Estas son las características del Señor. Es muy misericordioso y compasivo. Todo aquel que le busca al Señor le encontrará y el Señor le responderá. Todo el que le busque de corazón le responderá. El Señor estará atento a esas oraciones. Amén. Verso 9.
Perdón, terminemos el 8. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Ahí estaba la respuesta de Dios. Todo el que lo mordía una serpiente, ¿qué tenía que hacer? Mirar a donde estaba esa asta, donde estaba esa serpiente de bronce en lo alto, y la persona se salvaba. ¿Qué significaba esto? Obediencia, fe a la instrucción de Dios. Muchas veces el orgullo, hermanos, nos hace separarnos de Dios. Se nos dice, no, busca de Dios, humillate delante de Dios y Dios te va a ayudar. Y nosotros decimos, no, si yo puedo solo, yo tengo inteligencia, yo tengo capacidad, yo puedo salir adelante por mi propia cuenta. Y prácticamente se le está diciendo a Dios, no te necesito. Muchas veces pensamos que podemos manejar nuestra vida, que podemos controlar nuestros deseos, pero no es así. Por eso es que muchas veces no se confiesan los pecados delante de Dios, porque el ser humano piensa que puede controlarse a sí mismo. El ser humano piensa de que hoy puede pecar y mañana puede parar de hacerlo, pero no es así. El ser humano no tiene el control de sus deseos y sus anhelos, lo tiene hasta un cierto punto. Pero lo único que nos puede ayudar a nosotros a poder nosotros controlarnos es con la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros errores delante de Él, siendo humildes, pidiéndole a Dios que nos dé esa humildad, esa sabiduría para poder buscarlo. Que nos dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, tener temor a Dios, ¿verdad? No solamente creer que hay un Dios en el cielo, no solamente creer que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, sino el temor es, no lo voy a hacer porque esto va a desagradar a Dios. El temor es, hice lo malo, tengo que venir delante de Dios y ponerme a cuenta. Eso es andar bajo el temor. Caminar siempre en la rectitud. Caminar en la rectitud y seguir hacia adelante y no mirar atrás. Si cometemos una falta, un error, levantarnos y seguirnos hacia adelante por temor a Dios. Entonces acá les dice, el que mirare a la serpiente vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y dice, y vivía. Ahí está. Todo el que miraba a la serpiente que había sido mordido por una serpiente vivía. Ahí implicaba obediencia y implicaba humildad. ¿Quién se quería morir ahí, hermano? Nadie se quería morir. Entonces decían, no, tengo que obedecer a Dios porque si no me voy a morir. Quizás muchos recapacitaron y dijeron, antes estábamos bien, teníamos comida, teníamos bebida, esto era vida. Pero ahora con estas serpientes ni dormir puedo porque viene una, me muerde, me morí. ¿Verdad? Pero ya ahora aquí Dios les había dado una alternativa. Ahora, hermanos, vamos a irnos al libro de Juan. Vamos a ir al capítulo 3. Ahora vamos a ver, hermanos, Cristo, dador de vida. ¿Cómo tipifica Cristo, hermanos, a esta serpiente de bronce? Esa serpiente de bronce pues fue levantada y muchos sobrevivieron. 500 años más tarde se levanta un rey de Judá, que se llamó Ezequías, y derribó esa asta con esa serpiente. Mire, la botó. ¿Sabe por qué la botó? Porque ya todos le estaban dando adoración. La habían tomado ya como un ídolo. Y que dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20. Este rey se levantó y dijo, la botó porque esto está sirviendo de idolatría para el pueblo. Y la botó. Mire, estaba en la voluntad de Dios que la botara. Ahora vamos a Juan 3. ¿Qué está pasando acá en Juan 3? Un hombre de noche vino a Jesús, un hombre maestro de la ley, conocedor de la palabra de Dios, un fariseo, un principal entre el pueblo, alguien que tenía mucho conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento, y viene de noche a Jesús. Quizás tenía vergüenza que lo vieran con él durante el día, pero escogió la noche. Viene a Jesús y le hace algunas preguntas, y Jesús le contesta a él que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Y acá Nicodemo pues no entiende eso. No entiende, dice, ¿acaso alguien viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? No entendía, Nicodemo no entendía las palabras del Señor Jesús.
Entonces Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Todo esto acontece acá en el principio de acá de Juan capítulo 3. Ahora nos vamos a ir al verso 14. Leamos el verso 14 de Juan capítulo 3. Nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién está diciendo estas palabras? Es el mismo Jesucristo. Está diciendo acá, así como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A quién se refería Jesús cuando decía el Hijo del Hombre? Se refería a Él mismo. En los evangelios encontramos alrededor de 66 veces esta pronunciación de el Hijo del Hombre. En el libro de Hechos lo encontramos una vez y en el libro de Apocalipsis lo encontramos alrededor de 3 veces. El Hijo del Hombre, cuando la Escritura menciona al Hijo del Hombre, está hablando acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y acá dice Cristo, así como la serpiente fue levantada ya, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora mire la comparación. La serpiente fue levantada en el desierto, en lo alto, y todo el que miraba a la serpiente vivía. Pero el que rechazaba mirar a la serpiente moría. Ahora, Cristo Jesús, sabemos que murió por nuestros pecados y resucitó. Y ahora Él está a la diestra del Padre. Él fue levantado. El Hijo del Hombre fue levantado desde lo más bajo, que fue la muerte. Él venció la muerte y ahora Él está a la diestra del Padre. El Hijo del Hombre fue levantado. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo todavía no había llegado a la muerte, pero ya estaba hablando lo que iba a acontecer acá. ¿Qué está diciendo acá Jesucristo? La ley no puede vivificar. La ley fue puesta a causa del pecado. La ley simplemente puede justificar, ¿verdad? O promover una purificación externa para el ser humano a través de ritos y sacrificios. Eso es lo que significa la ley, que a través de ritos y sacrificios y ceremonias el pueblo de Israel podía acercarse a Dios. Pero solamente, prácticamente externamente. Aún el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin antes derramar sangre por sus pecados. Pero aquí tenemos a Jesucristo, que Él no tuvo que ofrecer sacrificios para limpiarse, porque Él ya era limpio. Entonces Él llegó a la cruz del Calvario y entregó su vida como sacrificio perfecto para que usted y yo ahora tengamos la salvación. Solamente tenemos que buscarle y aceptarle y caminar en su camino. Ahora Él está a la diestra del Padre. Gálatas 3:21, ¿qué nos dice? Acá el apóstol Pablo nos dice algo. Dice, en signo de interrogación, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Miremos la respuesta. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la ley, toda esa ley que Dios le dio a Moisés, en la cual el pueblo de Israel se regía, si esa ley hubiera podido vivificar, entonces no hubiera sido necesario que viniera Cristo. Pero la ley no pudo vivificar. Por eso Cristo Jesús tenía que ser levantado. Y ahora todo el que mire a Cristo Jesús será salvo. Todo el que clamar el nombre del Señor, dice la Escritura, será salvo. ¿Pero qué implica esto? Creer, confiar, humillarnos y reconocer de que Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, fue levantado de entre los muertos, venciendo la misma muerte, y ahora Él está con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que clamare a Dios en el nombre del Hijo, dice la palabra que Dios le va a escuchar, porque Cristo Jesús es nuestro mediador ahora, porque Él venció la muerte, Él llevó nuestros pecados. Por eso Él puede perdonar nuestros pecados ahora. Ya no es a través de ritos o purificaciones o ceremonias en la cual nosotros nos vamos a purificar. No, ahora es a través del sacrificio de Cristo Jesús que esto nos hace a nosotros ser justificados delante de nuestro Padre Celestial. Sigamos el verso 15. Estamos en Juan capítulo 3. Verso 15 nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para todo aquel que cree en Cristo resucitado, que no se vaya a perder, sino que tenga la vida eterna. Amén. Jesucristo habló, hermanos, del castigo. Mateo 25:46 nos dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesucristo, hermano, Él habló del infierno más que cualquier otro en la palabra de Dios. Jesucristo habló que hay un infierno, que hay un lugar de condenación y también hay un lugar en el cual irán todos los que son salvados al reino celestial. Por eso Él mismo dice acá, porque todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde, mas tenga vida eterna. Está hablando de Él mismo. Jesucristo mismo lo dijo. Todo aquel que cree en Él no se va a perder, sino que va a tener la vida eterna, hermanos. Amén. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Juan 5:24 nos dice el Señor Jesús acá otra vez: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, dice, el que cree en mi palabra, no tendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. El que no cree en Cristo Jesús está bajo condenación, está bajo la maldición de la muerte. Pero el que ya está en Cristo Jesús, ya pasó de la muerte a la vida eterna, porque Cristo Jesús le guiará a su morada eterna, hermanos. Amén. Ahora el verso 16, este versículo es bien conocido y creo que la mayoría lo sabemos hasta de memoria. Y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién dio a Jesús? Fue Dios. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel significa todas las naciones de la tierra, no solo los judíos, no solo los israelitas, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, dice, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que somos ahora, lo que soy yo, lo que es usted, lo que somos nosotros. Ahora somos hechos hijos de Dios por haber creído en Él, por haber creído en su palabra, por haber creído en su sacrificio. Ahora nosotros podemos ser hijos de Dios por ese sacrificio. Quizás no somos israelitas, no somos judíos, pero somos hijos de Dios por la fe que hemos creído en Él. No le rechazamos ni le negamos, ni nos burlamos, ni nos avergonzamos de Jesús, sino al contrario, damos gracias a Dios que Él envió a su Hijo, porque a través de Él ahora nosotros tenemos redención y ya no vamos bajo un camino de condenación, a un lugar eterno de condenación, sino que ahora vamos al lugar celestial, a la misma presencia de Dios. Porque de tal manera Dios amó a quien dice al mundo, no dice solo al pueblo de Israel, no, al mundo. Dios amó a Israel, pero Israel fue duro de cerviz. Pero dice Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 6:51 nos dice Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesucristo dice: yo daré mi carne, yo daré mi cuerpo por la vida del mundo. Antes de morir, Jesucristo ya estaba diciendo que Él iba a morir por todo el mundo, por toda la humanidad. Pero como los judíos no creían en nada, no lo aceptaron, hermanos, no le pusieron atención. Pero antes del sacrificio ya le estaba diciendo: voy a dar mi vida por todo el mundo. El que cree en mi cuerpo, en el pan que yo soy, porque la vida de Cristo Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Ahora, si nosotros vemos a Él y comemos de su palabra, nos alimentamos de ella, vamos a tener nosotros la vida eterna para nuestra vida. Cristo murió por todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para los africanos, para los asiáticos, los europeos, los americanos,
a todo lugar del mundo, hermanos. Amén. Dice, por todo el mundo. Jesucristo lo está diciendo, hermanos. Amén. Dice, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y también, hermanos, ¿cuál es nuestra posición ahora, hermanos, que creemos en Dios? ¿Vamos a seguir pecando deliberadamente? No, ya no, porque ahora creemos en Cristo Jesús. José, allá en el libro de Génesis, hermanos, cuando la tentación le llega, dice ahí en Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado a ti, por cuanto tú eres su mujer. Estaba ante una tentación. Y dicen, pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es el temor de Dios. En esa posición tenemos que estar ahora nosotros como creyentes, como conocedores de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a hacer el mal? ¿Cómo vamos a pecar en contra de Dios ahora? Si a Dios ya lo dio todo por nosotros, dio a Jesucristo y llevó nuestros pecados para que ahora nosotros podamos vivir en Él. Ahora veamos el último versículo, el número 17, hermanos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. La única manera que el mundo puede ser salvo es a través de Jesucristo. No a través de una religión, no a través de hombres, no a través de sectas. La única manera que el mundo puede ser salvo es a través de ¿quién? De Jesucristo, porque Él dio su vida por la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el cual llevó el pecado, dice, de toda la humanidad. No solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Por eso Él dijo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cómo trató Jesús a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? Cuando ya todos se habían ido, los que la querían apedrear, cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y todos se fueron. Y después Jesús le dice a la mujer, ¿en dónde están los que te condenan? Y dice, no están, se han ido. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la misericordia del Señor. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. ¿Y quiénes eran los enfermos? Toda la humanidad, porque no había ningún sano, hermano. Todos estábamos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo Jesús, nosotros podemos ser justificados y perdonados delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y poder tener una relación única y verdadera con nuestro Padre Celestial, así como la tuvo Adán al principio, pero él la perdió por haber pecado. Aunque todavía estamos en este cuerpo de pecado y esto nos trae muchas limitaciones muchas veces, nos pone ahí que hoy sí, mañana no, y tenemos que luchar en contra de eso, pero a pesar de todo eso, nuestro espíritu dice que está dispuesto a la verdad y Dios nos da la autoridad a través de Cristo Jesús para esforzarnos y acercarnos delante de Él. Lucas 9:56 nos dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. No, Jesucristo no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos, dice la palabra de Dios. A eso Jesucristo vino. Él no vino para perder las almas de los hombres, sino que Él vino para salvarlas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Salvar la humanidad. ¿Cuál fue el propósito del sacrificio de Cristo Jesús? Salvar a toda la humanidad de sus pecados. ¿Pero qué es lo que está haciendo la humanidad? Dándole la espalda al Señor. Entonces ya no se puede más. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo el que miraba a la serpiente vivía después de esa mordida de esas serpientes letales. Así dice que también el Hijo del Hombre tendría que ser levantado, y ¿sabe qué? Ya fue levantado. Y ahora todo el que mire a Cristo Jesús será salvo. Todo el que le siga y le sirva. Amén.
Hasta aquí la clase, mis hermanos, mis amigos. Ha sido de mucha bendición. Hemos estudiado la palabra de Dios y esto trae mucha fe, mucho consuelo y esperanza a nuestras vidas. Entonces, vamos a pasar a este momento. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, lo puede escribir y lo estaremos leyendo, y si podemos contestar en este momento, con gusto contestaremos, y si necesitamos más tiempo para contestar, pues luego estaremos escribiendo ahí en su comentario la respuesta, ¿verdad? Así que si usted quiere comentar o hacer alguna pregunta, este es el momento que usted lo puede hacer, ¿eh? Y también pues al final vamos a estar orando por peticiones. Si usted tiene alguna petición en la cual usted quiere que oremos, vamos a estar dedicando un momento para orar. Y también una oración muy importante. Si usted ha caminado lejos del camino del Señor, si se ha apartado por X o Y razón y no ha estado caminando en la voluntad de Dios, o quizás nunca usted ha venido a los caminos del Señor, esta noche podría ser una hora muy especial para que usted pudiera venir y decirle al Señor: aquí estoy, yo sé que tú moriste por mí, diste tu vida en la cruz del Calvario, y yo quiero acercarme a ti y vivir para ti. Y el Señor es el que le va a dar las fuerzas para poder hacerlo. Vivimos en un mundo malo, y la maldad, pues, ¿verdad? Todo lo que se empieza en mal termina en mal. Pero los que buscan a Dios, los que buscan al Señor, dice la palabra, no tendrán falta de ningún bien, porque Dios estará siempre guiándonos a través de su escritura. Amén. Así que, bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues entonces vamos a orar. Y en primer lugar, pues vamos a orar. Si usted necesita reconciliarse o aceptar al Señor, hágalo en este momento. Se lo digo, hágalo en este momento. No espere para mañana lo que pueda hacer el día de hoy. Mañana puede ser muy tarde. No sabemos el día de mañana. El presente lo sabemos y sabemos cómo estamos. No dejemos pasar esta noche sin estar a cuentas con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Así que así podamos dormir tranquilos, pase lo que pase esta noche. O si el Señor nos va a dar otros 40, 50 años más de vida, gloria a Dios. Pero vamos a vivir con paz, con alegría, y vamos a vivir con la satisfacción de que ahora estamos en las manos de Dios y que ahí nada nos va a faltar. ¿Amén? Así que oramos, vamos a orar en este momento. No hay peticiones, así vamos a orar pues por si alguien quiere reconciliarse o aceptar, y también posteriormente vamos a entrar de una vez ya a las peticiones. Amén. Bueno, no hay peticiones, pero yo voy a estar orando por cada uno de ustedes, los que están conectados en este momento, los que van a ver este video posteriormente, en otro día, en otro momento, en otra hora. Voy a orar por ustedes en este momento, voy a orar por sus familias, por sus trabajos, por cualquier necesidad que usted pueda estar pasando. Así que mientras estamos orando, usted puede levantar su mano ahí y decirle: Señor, mi vida está en tus manos y tú vas a proveer lo que yo necesito, porque tú lo has prometido. Amén. Bueno, oramos entonces la primera oración. Si alguien quiere reconciliarse, repite esta oración conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora me acerco a tu presencia. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Ayúdame a caminar contigo de ahora en adelante, ya no mirar atrás. Ayúdame a congregarme, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a orar, que no pueda yo volver atrás, sino al contrario, seguir hacia adelante y ser perseverante hasta el fin para poder obtener la corona de la vida eterna. Gracias, Padre, por aceptarme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, ahora en este momento elevamos esta oración por cada uno, Padre, de los que han estado, Señor, siendo parte de esta enseñanza. Pido por sus vidas, pido por sus hogares, sus familias, sus hijos, sus padres, por sus trabajos, Padre, por su salud, mi Dios. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú seas, mi Dios, el que proveas, Padre, cada una de las cosas que puedan estar haciendo falta en cada una de sus vidas, Padre mío. Padre, llena de esperanza, llena de fe, llena de, Padre mío, de fervor cada corazón de seguir buscando tu nombre. Padre, en esta hora hemos hablado de tu palabra, hemos orado a tu nombre, mi Dios.
en el nombre de Cristo Jesús, creyendo de que vamos a recibir, porque tú eres galardonador, dice tu palabra, de los que te buscan, de los que se acercan, de los que confían en tu nombre, de los que se acercan confiadamente ante el trono de tu gracia, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado en este momento. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.